Audio Jungle. Buenos días, soy el doctor Miguel Quiñones del Hospital Houston Methodist en Houston, el cual tenemos una colaboración académica con el Hospital Aquipaitía, y estoy visitando Panamá en el Congreso de Cardiología de la Sociedad Interamericana en conjunto con la Sociedad Panameña de Cardiología. Vamos a hablar hoy sobre un tema que está tomando mucho interés, es un tema viejo de siglos, pero que actualmente hay evidencia científica de que el tema este es un tema de gran importancia, y es el efecto del estrés emocional en la salud cardíaca. Nuestras abuelas, nuestras tías, siempre ha habido el folclore de que el estrés es dañino. Hemos oído comentarios como: oye muchacho, relájate, que este estrés te va a matar. Y la pregunta es si estos son cuentos de camino o si esto de verdad es algo que tiene una evidencia biológica y científica. Muchos ejemplos que conocemos. Conocemos el tema cuando dicen se murió de un corazón destruido, de tristeza, ¿no? Un broken heart, como decimos en inglés. Murió en los brazos del amante. El amante no era usualmente la esposa o el esposo. Se cayó muerto en medio de un argumento muy estresante. O se murió la esposa y él se murió en 6 meses. O sea, hay muchas de estas historias que conocemos donde vemos el efecto que tiene el impacto emotivo, el estrés, en la salud. En el 1967, un psicólogo, Dr. Holmes, hizo un estudio muy importante donde él, basado en muchas entrevistas, estableció una serie de eventos que nos pasa a todos y los calificó desde el punto de vista del impacto que tenía ese evento en la vida de la persona. Y le dio un score. El que tuvo el score más alto fue la muerte de un esposo o una esposa. Después de eso, el divorcio, separación marital, que lo echan a la cárcel a uno, el perder el dinero. O sea, hay una serie de eventos que a todos nos pasa, y algunos son positivos. Casarse, salir encinta, tener un bebé, inclusive irse de vacaciones, cambiar de trabajo, puede ser que es un trabajo mejor, pero todos son eventos que tienen un impacto en la vida de la persona. Entonces él le dio un score a esos eventos de 100 a 10, y siguió los pacientes, las personas por una serie de años, y encontró que en un periodo de 1 o 2 años, a mayor score, más probabilidades de que las personas tenían problemas de la salud. Si el score era de 300 para arriba, alrededor de un 80% de las personas tenían un evento importante de salud. Y estos eventos eran de diferentes tipos: cáncer, una infección, de hecho infecciones de todos tipos y colores, un derrame, un infarto. O sea que no solamente es salud cardíaca, sino salud en general. Frecuentemente estas enfermedades surgían alrededor de 1 año, año y medio, 2, después de ese evento de importancia. Y a mayor score, más probabilidades de que ocurriera un evento. O sea que el interés por el efecto del estrés en la salud es algo que lleva ya varios años. En el 67 estamos hablando de más de 50 años. Sabemos que el arresto cardíaco, cuando una persona se cae muerta porque hay una arritmia eléctrica en el corazón, ocurre más común en personas que han tenido un infarto anteriormente, pero frecuentemente ocurre en condiciones donde hay mucho estrés. Los infartos más comunes ocurren por un coágulo que se forma en la arteria coronaria, y ese coágulo frecuentemente es precipitado por una rotura de una placa. Y hay evidencia que sugiere que muchos de estos infartos pueden ocurrir en momentos de estrés. Y entonces hay un infarto muy interesante que se le ha llamado la cardiopatía de Takotsubo. Takotsubo es un médico japonés que la describió.
Y le voy a dar un caso típico de lo que estamos hablando. Este fue un paciente que vimos hace poco en nuestro centro, una mujer de 56 años, saludable. Estaba saliendo del supermercado y fue atacada por 2 delincuentes que querían robarle. Ella peleó con ellos, salió corriendo y no le pasó nada. Pero obviamente con un estrés muy grande. Y a los pocos minutos de eso, empezó a tener un angor, un dolor en el pecho. Se fue para el hospital, llegó a la sala de emergencia, le hicieron el electrocardiograma y era un electrocardiograma clásico de un infarto agudo. La llevaron inmediatamente a la sala de hemodinámica porque estos infartos, si uno lo puede rápidamente evaluar, le puede abrir la arteria. Cuando la llevaron a la sala de cateterismo, las arterias limpiecitas perfectamente. Los estudios de imágenes mostraron que el corazón tenía un área que no se estaba moviendo bien, que era el área infartada. A la semana, todo recuperado, perfectamente. Gracias a Dios, este tipo de enfermedad tiene un índice alto de recuperación. Y es una enfermedad que se ha estudiado muy recientemente y hay modelos de animales. Uno puede tomar una rata y ponerla dentro de una situación bien estresante y a la rata le da el infarto. Y entonces se ha encontrado que está modulado por un exceso de adrenalina. O sea, en el momento ese del estrés, cuando la estaban atacando, el cerebro y la glándula adrenal dispara un disparo bien alto de adrenalina, catecolamina, y esa adrenalina puede tener un efecto dañino al corazón, tóxico, causando el infarto. Gracias a Dios, la mayoría de los casos se recuperan, pero es un ejemplo típico de lo que puede hacer un estrés en una persona. Claro, estos son eventos un poco más raros. Lo más común que vemos es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es una enfermedad que padece todo el mundo, en todo el mundo existe pacientes con coronaria. Es una enfermedad que tiene factores de riesgos, que la conocemos muy bien, se ha estudiado muy bien. El tabaquismo, factores genéticos, la edad, la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes, la obesidad. Todos estos son factores que contribuyen a que por varios años las arterias se vayan endureciendo, se forme la arteriosclerosis que llamamos, y un buen día una placa en la arteria puede romperse y haber un infarto. O sea que es una enfermedad que ha sido muy bien estudiado y estos factores de riesgo han sido muy estudiados y continuamente estamos hablando con el público tratando de que las personas no fumen, se traten su hipertensión, coman bien, no estén obesas, etc. O sea que esto es una enfermedad muy bien conocida. Pero lo que más recientemente se está viendo es que el estrés, que es una combinación de 2 factores, genéticos, porque hay personas que genéticamente más rápidamente tienen estrés, y hay personas que genéticamente pueden tolerar muchísimos cambios y mantenerse más calmadas. O sea que hay un factor genético y entonces hay un factor del ambiente, ¿no? Las situaciones que ocurren, como la persona esta que fue atacada, ¿no? Que causan estrés. O sea que esta combinación de la genética con el ambiente causa un estado de estrés. Y actualmente se está viendo que la combinación del estrés con los otros factores altamente sube el índice de hipertensión, el colesterol se eleva más todavía, las personas tienden a comer demasiado y ponerse más obesas, por lo tanto aumenta la diabetes. O sea que el estrés entonces se añade a todos los otros factores, porque mucha gente por el estrés fuma más, comen más, la presión le sube más. Entonces es como echarle fuego, leña al fuego, ¿no? Todo se amplifica. Y hoy en día hay estudios que muestran claramente que el estrés de por sí es un factor tan importante como todos los demás, en cuanto a factores que aumentan el riesgo de la enfermedad coronaria, los infartos, los strokes, etc. Y es de tanta importancia que hoy en día, si usted va al website de la Sociedad Americana del Corazón, el American Heart Association, hay una sección dedicada exclusivamente a este tema del estrés. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la parte que no entendíamos? Era ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? La evidencia en los últimos 50 años es muy poderosa que el estrés definitivamente es dañino para la salud. Lo que no entendíamos muy bien es cómo ocurre, cómo son estos mecanismos.
Y esto es una de las cosas que en los últimos 10 años se ha estudiado muchísimo más y se está empezando a entender un poquito mejor. De nuevo, nuestros antecesores, ¿se dice así? Biológicos, las ratas, no sé si ustedes saben, pero las ratas y los humanos tenemos 99 puntos y pico del DNA igual. Son frecuentemente usados en experimentos. Y usando estos modelos de animales, se encontró que cuando la rata está bajo un estrés bien alto y después se hacen estudios en los tejidos, se ha encontrado que hay más inflamación de las arterias y más activación del vaso y de la médula ósea, donde se forma la sangre. Y estudios que se han hecho más todavía han mostrado que la médula ósea, que es el área dentro de los huesos donde se forma la sangre, los glóbulos blancos y muchísimos otros factores importantes, también produce unos se llaman progenitores, que son unos factores que cuando salen a la sangre promueven más la inflamación. Así que más estrés, más de estos progenitores salen de la médula ósea y empiezan a actuar en las arterias con más inflamación y más inflaman las arterias. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Bueno, haciendo estudios en humanos, hoy en día tenemos la gran ventaja de técnicas de imágenes que no teníamos anteriormente. Y 2 o 3 técnicas importantísimas es la resonancia magnética y el PET, que en español se diría la tomografía de positrón, parece que es. Y estas son tecnologías que permiten ver las áreas del cerebro que se activan durante actividades. Usted puede poner a una persona, por ejemplo, a relajarse, o la puede poner a leer un libro, a estudiar, o la puede poner a hacer una serie de ejercicios mentales donde tiene que estar, y uno puede con estas técnicas ver las diferentes áreas del cerebro que se están activando. Y lo que se vio cuando se hacen estudios con humanos, donde lo ponemos en estrés, es muy fácil. Uno puede poner a una persona a hacer una serie de ejercicios, ¿no? Donde hay que hacerlo contra el tiempo, como jugar un juego y es contra el tiempo, y eso lo pone a uno estresado, porque tiene que... ¡Pap! Enseguida se ve que la amígdala, y no es la amígdala de la garganta, es un área en el hipotálamo, que es la parte central del cerebro. Esa área se llama la amígdala, se activa. Y entonces ya se sabe que el estrés causa una activación de esa área del cerebro que se llama la amígdala. Así que sabemos bien que con más estrés hay activación de la amígdala. Entonces, haciendo estudios ya en poblaciones, se ha encontrado que personas que tienen una activación crónica de la amígdala, en general, tienden a tener un aumento en el grosor de la pared de la arteria carótida. La arteria carótida está muy cerca de la piel, por eso uno puede sentir el pulso de la arteria carótida. Y usando ultrasonido, uno puede poner el ultrasonido en la arteria, ver la arteria y medir el grosor de la pared. Y ya por varios años se ha sabido que si el grosor de la pared va aumentando, eso implica que hay cierto grado de arteriosclerosis. Y hay estudios, por ejemplo, que han encontrado que las personas que tienen un grosor de la pared de la arteria carótida aumentado, si uno lo sigue por 10 años, tienen más riesgos de problemas cardiovasculares. O sea que el grosor de la pared de la arteria carótida se está usando como un marcador de la arteriosclerosis. Entonces se ha visto una correlación, que personas que tienen una activación de la amígdala crónica tienen más grosor de la pared de la carótida. Y todavía más interesante es estudios que se hicieron en Boston, donde combinando el PET, el TAC del corazón, la
Ventaja de estos estudios es que se puede usar el PET, la tomografía de positrón, para ver la activación de la amígdala, pero también para ver la inflamación en las arterias. Y entonces el TAC del corazón se puede usar para ver placas en las arterias del corazón. Y se estudió un grupo de casi 300 pacientes, 293 pacientes, donde se obtuvo toda información posible y se siguieron por un tiempo. Y de nuevo, se encontró una correlación entre más activación de la amígdala, más inflamación arterial, más actividad de la médula ósea y más placas en las arterias coronarias, las cuales se ven usando el calcio. Porque cuando las arterias coronarias forman placas, estas placas depositan un poquito de calcio y el TAC lo puede ver. La tomografía cardíaca lo puede ver. Así que de nuevo, esto es más evidencia que muestra que personas que tienen una activación crónica de la amígdala están a riesgo de tener más enfermedad vascular, más inflamación de las arterias y más arteriosclerosis y enfermedad coronaria. Y claro, lo más importante es los eventos, porque en ese mismo estudio, al seguirse los pacientes, se encontró que de nuevo había más eventos isquémicos, más eventos cardiovasculares en ese grupo de pacientes. O sea que cada vez más se está cerrando lo que decimos el loop, que está uniendo la importancia del estrés con la inflamación de las arterias y los eventos cardiovasculares. Entonces la pregunta grande es, obviamente, si podemos hacer algo por esto o no. Y hoy en día sabemos que si usted tiene presión alta, aumentan los riesgos. Si le bajamos la presión, reducimos los riesgos. Por eso la importancia de tratar la hipertensión. Sabemos que si usted tiene colesterol muy alto, hay riesgos altos. Sabemos que si le bajamos el colesterol, bajamos los riesgos. Y por eso es que hoy en día tratamos el colesterol. Bueno, estudios han mostrado que cuando usted tiene estos pacientes, si usted los somete a tratamientos, por ejemplo, con ejercicios de relajamiento, meditación, etcétera, donde les baja el score de estrés, número uno, baja la activación de la amígdala, eso se ha demostrado, y se requieren menos medicamentos para bajar la presión, para bajar el colesterol. En vez de tener que tomar dosis altas, pueden tomar dosis pequeñitas y los medicamentos son mucho más efectivos. O sea que si uno controla el estrés en una persona, puede reducir las dosis de medicamentos y se sabe hoy en día también que se reduce la activación de la amígdala. Hubo un estudio muy importante que fue publicado en el 2016, donde se tomó un grupo de pacientes que eran pacientes ya coronarios. Se sabía que tenían enfermedad coronaria, habían tenido un evento coronario. 150 de estos pacientes se dividieron en dos grupos. A uno se le dio rehabilitación cardíaca, donde hacen ejercicios, les enseñan a comer saludable, etc. Al otro grupo le dieron rehabilitación cardíaca más meditación y diferentes ejercicios para bajar el estrés. Y un tercer grupo de 75 pacientes se les dio una prescripción para sus medicinas y nos vemos en 6 meses. O sea, no se hizo ninguna intervención. Y lo que se encontró es que al seguir estos pacientes por 5 años, el grupo que tuvo el peor resultado, o sea, tuvieron los más eventos cardiovasculares, fue el grupo donde no se hizo nada. El grupo que se le dio rehabilitación cardíaca tuvo mucho mejor curso y menos eventos, pero el grupo que le fue mejor de todos fue el grupo que se le dio rehabilitación cardíaca más procedimientos para reducir el estrés. O sea que ahora tenemos la evidencia de que sí, no solamente hay una relación entre el estrés y la enfermedad cardiovascular, sino que si uno interviene y reduce el estrés, puede uno también mejorar el resultado del paciente y reducir estos eventos. Así que creo que hoy en día, en el 2017, podemos decir que el efecto del estrés en la salud cardiovascular no es un cuento de camino, no es un cuento de nuestras abuelas, es algo muy cierto
y que definitivamente hay ciencia que está demostrando no solamente que es cierto, sino que estamos empezando a entender inclusive los mecanismos biológicos por los cuales ocurre este efecto. Todavía queda muchísimo más por entender. ¿Por qué el estrés aumenta, por ejemplo, el cáncer? ¿Por qué el estrés aumenta las enfermedades infecciosas, etcétera? Pero definitivamente es algo que es una parte muy importante de nuestra salud y que tenemos que hacer todo lo más importante, lo más que podamos por mejorar el estrés y, como decimos en nuestro país en inglés, stay cool. Gracias.